Bienvenidos una vez más, lunes 25 de diciembre de 2023. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Estamos en el inicio del capítulo tercero, los primeros versos del capítulo tercero, un capítulo titulado Recordando a Sri Krishna. Y nosotros estamos, como dije, en el texto 5. En realidad ese texto 5 lo leímos ya en el episodio anterior. Leímos incluso el comentario, pero nos detuvimos hoy de vuelta, volvimos hoy para mencionar algunas cosas importantes y algunas cosas resaltantes de este verso. Ok, así que sean bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pulakotmina Sarvango. Mumchang Miladrisa Shucha. Purnarto Laksitastenam. Sneha Prasara Samplutaha. Traducción. Vidura pudo observar que Uddhava tenía todos los cambios corporales trascendentales que produce el éxtasis total y que estaba tratando de enjugar sus ojos o de sus ojos lágrimas de separación. Así pues, Vidura pudo entender que Uddhava había asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. Entonces aquí el contexto es que tenemos a estos dos grandes devotos del Señor, Vidura y Uddhava. Vidura pregunta por el bienestar de todos los familiares de Krishna, pregunta por Krishna también. Uddhava entonces se dispone a hablar, pero antes incluso de poder pronunciar una palabra, resulta que queda en silencio, profundamente absorto en recordar a Krishna. Y Vidura está observando todo aquello. Vidura lo ve y puede notar que su cuerpo, su semblante, no solo su semblante, sino su cuerpo mismo, tiene algunos cambios. Y como indica el verso, Vidura entonces, observando a Uddhava, se da cuenta de que si Uddhava, por esto que estoy observando en él, por los síntomas que está manifestando, al recordar a Krishna, eso indica que Uddhava, como señala el verso, ha asimilado por completo un inmenso amor por el Señor. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Vidura, un experimentado devoto del Señor, observó los signos del grado más elevado de la vida devocional y confirmó la etapa perfecta de amor por Dios en la que se encontraba Uddhava. La etapa perfecta de amor por Dios. Los cambios corporales extáticos se manifiestan desde el plano espiritual y no son expansiones o expresiones artificiales desarrolladas con la práctica. Los cambios corporales extáticos se manifiestan desde el plano espiritual y no son expresiones artificiales desarrolladas con la práctica. Existen 3 diferentes etapas del desarrollo en el servicio devocional. A ver, detengámonos un momento. Prabhupada lo que va a hacer aquí es que él plantea aquí esta premisa, que los cambios corporales de los cuales habla el verso, que se mostraron en la persona de Vidura, de Uddhava, esos cambios corporales no son algo barato. Y si su premisa es que estas cosas se manifiestan desde el plano espiritual.
No se pueden imitar, no se pueden practicar, no es un asunto de practicarlas, no es un asunto de, sí, imitarlas, ajá, ni de volverse experto en ellas a través de practicarlas. Entonces Prabhupada afirma esto, lo plantea de esta manera. Ahora lo que él va a hacer es describir las etapas por las cuales pasa un practicante, un bhakta, para entonces al final de plantear estas tres etapas, va a describir cómo estos cambios corporales solo van a ser, digamos, presentados de manera genuina en las etapas maduras, sí, en las etapas maduras, no en la etapa inicial. Y para final, entonces, al final del parágrafo va a escribir cuáles son esos cambios corporales. Y si bien es verdad, no se va a centrar, el texto mismo no se va a centrar en una explicación de esas etapas, o de esos signos más bien, sino más bien Prabhupada, como ya lo veremos, Prabhupada nos va a remitir si alguien está interesado en conocer más acerca de estos signos, de esas manifestaciones, digamos, corporales. Entonces Prabhupada nos indica, ok, usted puede estudiar este texto, que es el néctar de la devoción. Ya lo vamos a leer. Así que continuamos leyendo. Como dije, Prabhupada ahora va a dar una descripción de cuáles son esas tres etapas por las cuales pasa el bhakta o el devoto, la devota, para después describir cómo es que sí, hace falta profundizar, ir a las etapas más profundas para que tales cosas, tales manifestaciones corporales sean reales. Sigamos leyendo. Existen tres diferentes etapas de desarrollo en el servicio devocional. La primera etapa es aquella en la que se siguen los principios regulativos prescritos en los códigos del servicio devocional. La segunda etapa es aquella en la que se asimila y se comprende la condición estable del servicio devocional. Y la última etapa es la del éxtasis, caracterizado por la expresión trascendental que manifiesta el cuerpo. Aquí está. Breve repaso. En la primera etapa se siguen los principios regulativos prescritos. O sea que es importante y muy importante para el estudiante seguir ciertas normas, seguir principios regulativos, seguir los códigos, como él indica aquí. Los códigos del servicio devocional. En la segunda etapa ya no solamente se siguen esos principios regulativos y códigos, sino que ahí ahora la persona ya asimila y comprende aquellas actividades. Y no solamente esas actividades, sino que ahora por seguir aquellos códigos, por seguir aquellas normas y aquellos principios prescritos, por seguir el método, ahora la persona alcanza una condición estable del servicio devocional. Sí, vamos a decir que se sitúa gracias a la comprensión, gracias a la asimilación. Entonces la persona se consigue esta etapa estable, diferente a la primera en donde se siguen las normas y códigos. Sí, más bien en la primera etapa, digamos que impera más bien la obediencia, la fe y la obediencia frente a estos códigos. En la segunda etapa, pues ya es algo asimilado y comprendido, como el servicio devocional es la vida del practicante ya. Y en la última etapa es la del éxtasis, Prabhupada indica. Y que aquí lo que impera es lo que más bien lo caracteriza, es la expresión trascendental que manifiesta el cuerpo. Ya cuando la persona se ha establecido en el servicio, ya no siguiendo normas, ya no pendiente de normas y de horarios, sino más bien como algo asimilado en su corazón, en su propia vida. Ahora pasa en la última etapa, que es la etapa del éxtasis.
Es importante recalcar que para nosotros es necesario mantener en mente las normas y los códigos. No se puede saltar a la espontaneidad al menos en el Bhakti no es posible. No se puede saltar a la espontaneidad sin ser muy diligente con las normas, los principios regulativos, los códigos del servicio devocional. Para ello es necesario, como dije, para alcanzar esa espontaneidad. Y la segunda etapa es necesario esos códigos y ser diligente con ellos. Sigamos leyendo. Las 9 modalidades diferentes de servicio devocional, tales como cantar, oír y recordar, constituyen el comienzo del proceso. O sea que en la primera etapa al estudiante se le indica que se exponga y que lleve a cabo estas 9 modalidades diferentes. Interesante cómo Prabhupada las describe aquí, las 9 modalidades diferentes de servicio devocional. Podríamos decir también, utilizando un poco esas palabras que Prabhupada ha utilizado aquí, podríamos entonces decir que el Bhakti, sí, el servicio devocional, tiene 9 diferentes modalidades, 9 diferentes aplicaciones, digamos, 9 diferentes, podríamos decir que hay 9 diferentes formas de ejecutar el servicio devocional. Y ellas comienzan con oír, cantar, recordar, servir al Señor, ofrecer oraciones, actuar como un sirviente del Señor, entregarlo todo al Señor. Son 9 diferentes. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam. Y luego tenemos diferentes actividades que digamos que salen que son diferentes ya de esta lista de 9, pero que también pueden ofrendarse al Señor. Sin embargo, el Bhakti como tal tiene esas 9 modalidades diferentes. Sigamos. Sigo leyendo. Por oír hablar regularmente de las glorias y pasatiempos del Señor, las impurezas del corazón del alumno comienzan a lavarse. Por oír hablar. Recordemos que tengamos en mente que, como lo hemos leído, cada tanto lo leemos esto de cómo para el estudiante que va en la etapa inicial o en aquellas etapas iniciales, el escuchar es vital, el oír y escuchar es vital. El recibir el mensaje trascendental con atención, en la medida en la que se le dedica atención, se le dedica tiempo de calidad a la escucha, al oír, entonces las impurezas del corazón de uno se comienzan a lavar, como Prabhupada dice aquí. Y claro, en las siguientes etapas, eso es para un practicante que necesita limpiar su corazón. Para las siguientes etapas, segunda y tercera, ya el corazón se encuentra limpio. Sin embargo, el devoto, ahora que su corazón se encuentra limpio, él o ella siguen más aficionados a escuchar, a continuar escuchando. Eso también es importante y resaltante, que si bien es verdad el método o la práctica de escuchar acerca del Señor Supremo, las glorias y pasatiempos, como Prabhupada lo ha escrito aquí, si bien es verdad, ese es el método para limpiar el corazón. Una vez limpio el corazón, no es que la persona deja de practicar la escucha, la gloria y pasatiempos, al contrario. Ahora que está limpio el corazón, tiene mucho más ansias, mucho más anhelo y le dedica mejor atención todavía a la escucha de las glorias y pasatiempos del Señor. Porque se sabe presente ahí. Una vez que el corazón está limpio, la persona a través de la escucha sabe y percibe la presencia del Señor. Lo sabe. Porque el Señor Supremo, Krishna, está presente a través de su santo nombre. En su santo nombre, Él está presente ahí. Y lo mismo con sus relatos, con las historias. Y una vez que se limpia, entonces el devoto sabe. No es solamente algo intelectual, no solamente sabe porque lo leyó,
Sabe porque lo vive, porque lo percibe, la presencia del Señor a través de la escucha. Mencionemos aquí también que el Bhakti, o al menos Srila Prabhupada, que es de quien estamos leyendo, él y el Bhakti también en general, no hace una diferencia como comúnmente sí se hace, la diferencia entre escuchar y oír. Creo que también eso puede ser relevante. Sí, el Bhakti en general lo utilizan como sinónimo, bueno, son sinónimos, pero lo utilizan, si lo van intercambiando, escuchar y oír. En ambos casos, el Bhakti espera que el estudiante escuche y oiga con atención, que preste atención. Como dije, lo utilizan como sinónimos. Sigamos leyendo. Cuanto más se limpian las impurezas, más firmeza en el servicio devocional se alcanza. Veamos cómo Prabhupada va dando aquí unas claves, que no es algo nuevo, no es nada nuevo en realidad. No es algo nuevo. Si alguien quiere ganar firmeza en el servicio devocional, lo que tiene que hacer es limpiar sus impurezas. Dicho de otra manera, son las impurezas en el corazón las que interfieren en la estabilidad del servicio devocional. Y esas impurezas del corazón que interfieren se deben a que el corazón sí necesita limpiarse, y para limpiarse, pues, el método es escuchar acerca del Señor. ¿Y por qué es importante limpiar esas impurezas? Porque en realidad no solamente que un corazón limpio nos da más firmeza en el servicio devocional, es que un corazón limpio nos permite estar más felices. Digamos que en términos prácticos inmediatos, un corazón simple un corazón limpio también es más simple, pero un corazón limpio nos permite estar más felices. Podemos pensar brevemente en la situación, y es muy común remitirse o pensar en los niños cuando hablamos de corazones limpios. Cuando hay más pureza, más transparencia, o más bien más pureza, hay más felicidad. Es natural. Al haber un corazón más limpio, entonces la persona va a estar más feliz. Es así de simple como ello. Al haber, por ejemplo, si uno puede limpiar de su corazón, si uno puede dedicarse a limpiar de su corazón, podríamos preguntar también, indagar a qué tipo de impurezas se refiere el Bhakti. Y ya Prabhupada lo explica, pues si podemos ir allá al 15.20 de la Gita. Hay diferentes tipos de impurezas. Podemos hablar de cosas más evidentes o una conversación que es un poco más tal vez más comprendida por nosotros hoy por hoy, sin siquiera adentrarnos en la descripción que el Bhakti nos da. Podemos hablar de impurezas en el corazón, impurezas como, no sé, envidia, impurezas como orgullo, ¿no? Ser una persona, o tener más bien cantidad de orgullo. El Bhakti no habla mucho de soberbia, en realidad es muy poco, prácticamente nada, pero sí, ¿no? Orgullo, soberbia. Podemos hablar de otras cosas también a nivel, por ejemplo, emocional, mental, dentro más bien como de un marco, así más, utilizando palabras más propias de la psicología, por ejemplo. Podemos traer aquí también las impurezas del corazón como traumas, como heridas, traumas. Todo ello sabemos que una vez limpio de todo esto, la persona es más feliz, sin duda. Y Krishna, o más bien, bueno, ambos, Krishna y Srila Prabhupada, repitiendo las palabras de Krishna, claro. Prabhupada habla puntualmente ciertas impurezas en el corazón que también impiden esa felicidad. Prabhupada escribe lo siguiente en el 15.20 de la Gita, para que tengamos un vistazo, una idea de a qué impurezas también se refiere el Bhakti.
Prabhupada escribe: mientras uno desempeña servicio devocional en compañía de devotos puros con plena conciencia de Krishna, hay ciertas cosas que es necesario eliminar por completo. La cosa más importante que hay que superar es la debilidad del corazón. La primera caída la causa el deseo de enseñorearse de la naturaleza material. El deseo de enseñorearse de la naturaleza material. O sea, el deseo de ser el dueño, ser el primero, ser el mejor, ser el más reconocido. El deseo de enseñorearse, el deseo de control, todo esto está incluido aquí. Y la segunda, Prabhupada indica que la segunda debilidad del corazón es que a medida que uno aumenta esa propensión a ser el señor de la naturaleza material, entonces uno se va apegando a la materia y a la posesión de la materia. Una visión, sí, podemos decir que nueva también, en cierto sentido nueva. El deseo de ser el dueño, entonces trae como resultado que la persona se apega, se aferra a la materia, a cosas y a poseer cosas. No vamos a adentrarnos tanto en esto porque no es el tema de hoy. Hablábamos solamente de las impurezas que se necesitan limpiar. Y son esas impurezas presentes en el corazón las que, decíamos, impiden que vivamos felices. Impiden también, principalmente, que entonces se pueda uno establecer, que tenga firmeza en el servicio devocional. Sigamos leyendo. Gradualmente las actividades adoptan las formas de estabilidad, fe firme, gusto, comprensión y asimilación, una a continuación de la otra. Interesante esto. Prabhupada está dando aquí presentando una progresión que esto también está descrito más en detalle en el Néctar de la Devoción. Como entonces las actividades del estudiante en la primera etapa, primero va a ganar estabilidad, incluso antes de que comprenda bien. Primero la persona, el devoto, la devota, gana estabilidad, incluso antes de que tenga fe firme. Yo podría encontrarme a mí mismo exigiéndome a mí mismo y sí, teniendo la expectativa de mí mismo de yo tener fe firme, lo cual sería en un sentido violento. Sería violento exigirme a mí mismo tener fe firme en el servicio devocional, cuando primero hay que pasar por otras etapas. El mismo Bhakti nos informa que la fe firme viene en una etapa un poco más adelante. Viene un poco más adelante. Yo podría encontrarme a mí mismo, ¿qué podría decir? Reprochándome, sí. Vamos a ver qué dice aquí. Reprochándome porque no tengo pleno gusto por el servicio devocional. Sin embargo, aquí acabamos de leer cómo ese gusto viene en una etapa más adelante todavía. En un sentido, pues, en eso consiste la paciencia que también es necesario tener hacia sí mismo. Sí, en un sentido, es necesario tener paciencia porque la fe firme y estable va a venir después, gradualmente. El gusto por las actividades devocionales va a venir gradualmente. Como dije, si yo me exijo a mí mismo, me reprocho a mí mismo, en un sentido violento, como dije. Y la comprensión y la asimilación vienen más adelante. Sigamos leyendo. Estas diferentes etapas de desarrollo gradual aumentan el amor por Dios. Etapas diferentes de desarrollo gradual. Ellas aumentan el amor por Dios hasta la etapa más elevada, y en esta última hay aún más signos, tales como afecto, ira y apego, elevándose gradualmente en casos excepcionales hasta la etapa de Mahabhava,
la cual por lo general no es posible para las entidades vivientes. Para un estudio, naturalmente puede ser, sí, es natural que surja interrogantes en torno a este tema. O sea que, llegando al amor por Dios, Prabhupada indica aquí que hay más signos todavía. ¿Cómo es eso de que una vez en el amor por Dios se manifiesta afecto, ira y apego? Puede surgir esa pregunta. Claro, acabamos de leer de que el apego es algo que es necesario limpiar del corazón. La ira, ya sabemos que la ira es algo que va contrario al servicio devocional, pero Prabhupada está indicando aquí que una vez llegando al amor por Dios se pueden manifestar más signos todavía, como afecto, ira y apego. Es necesario una explicación acerca de esto, ¿no? Como dije, no es el tema de hoy, solo por hoy podemos decir que una vez llegando a esos niveles en donde hay pleno amor por Dios, estas cosas que se mencionan aquí, afecto, ira y apego, son cosas que aumentan el amor por Dios. Ya la persona se encuentra en un nivel en el que en todas las actividades, su vida misma, su respiración misma es plenamente amorosa, es una ofrenda constante a Dios. Por lo tanto, esa ira y apego es diferente a la ira y apego de las personas ordinarias que se distancian, o que tales ira y apego distancian a la persona de Dios. En este caso es diferente. Ira y apego y afecto y demás condensan más el amor por Dios, el amor puro por Dios. Prabhupada habla entonces de una etapa todavía mayor que es Mahabhava, que no es posible para las entidades vivientes. Todo esto está escrito más adelante en el Néctar de la Devoción, que ustedes y yo, cuando queramos, podemos tener acceso a leer esta literatura. Ahora solo falta cuánta disposición tenemos y cuánto deseo tenemos por querer saber más acerca del servicio devocional, lo cual es necesario para el devoto. Podría yo reprocharme incluso de que yo quiero saber más, como ser algo malo, como ser algo desfavorable, pero lo cierto es que es un buen síntoma, de hecho, del alumno, que quiera, que pregunta, que indaga, que quiere saber más, que quiere conocer más. Y por esa razón Prabhupada, o es una de las razones por las cuales Prabhupada incluye todo esto aquí, buscando también despertar en nosotros el interés acerca del servicio devocional, querer saber más acerca de ello. Sigo leyendo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la personificación del amor por Dios, manifestó todos los signos de estas etapas. En el Bhakti Rasamrita Sindhu, este libro escrito por Rupa Goswami, el principal discípulo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, allí se describen sistemáticamente esos signos trascendentales que manifiestan los devotos puros como Uddhava. Hemos escrito un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu titulado El Néctar de la Devoción. Y puede consultarse ese libro para una información más detallada acerca de la ciencia del servicio devocional. Fin del comentario de Prabhupada. Aquí está Prabhupada, entonces nos remite al Néctar de la Devoción. Como dije, tenemos plena libertad para ir y consultarlo, leerlo, estudiar, indagar y conocer todo lo que quisiéramos conocer acerca del servicio devocional. Diferente de tal vez otros métodos en donde al estudiante se le niegan, no sé si decir se le niegan, pero se le restringen la lectura de ciertos libros. El Bhakti en realidad la situación es al revés. El maestro espera que el discípulo tenga... Ok, vamos a detenernos allí. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.